Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía. Una vez más hablando de fotografía con mayúsculas y para ello pues tenemos que traer a fotógrafos con mayúsculas como es Tino Soriano, al que le doy la bienvenida. Ujú. Hola a todos, todas. Y por supuesto os recuerdo que en robertomosfoto.com, en mi página web, pues tenéis toda la formación, tenéis todos los cursos online, los talleres que están volviendo y todos los servicios que, como siempre, pues podéis encontrar allí. Vamos a hablar con Tino, vamos a hablar de fotografía de viajes, de fotografía de vida, de proyectos, de cosas bonitas que nos acompañan en el día a día y que además, bueno, mira, Tino, te voy a enseñar para que veas, sé que hago los deberes. Los secretos de la fotografía de viajes. Exacto. Y que me encantó. Y te doy la enhorabuena porque la verdad es que me encanta poder hablar contigo después de haber leído tu libro o uno de tus libros. Para que no conozca a Tino, por supuesto, pues decir que es uno de los reporteros con más trayectoria, yo creo que más interesante en España, colaborador de National Geographic, de La Vanguardia, del País, bueno, nos podríamos perder de Paris Match, Specchio, lo estoy leyendo, fíjate, del libro, Qué bueno. para que veas. Y bueno, la verdad es que es una gozada traerte a este canal. Así que bueno, vamos a empezar yo creo que hablando un poquito pues ya que tengo el libro, de esos viajes que han marcado mucho tu carrera, ¿no? El cómo te has ido moviendo por el mundo, cómo has enfocado la fotografía de viajes. A mí hay una cosa que me gusta mucho del libro y de las fotografías que nos pones aquí y de esos consejos prácticos, y es la naturalidad que desprende al menos tu forma de trabajar, ¿no? Sobre el terreno. Sí, es que en realidad las cosas suelen ser más sencillas de lo que aparentan. Yo recuerdo cuando empecé mi primer viaje intercontinental, que me fui al Nepal y a la India, hablando francés, no te lo pierdas. Y en inglés no lo hablaba, o sea, imagínate irte a la India y al Nepal solamente hablando francés. Que iba pues muy cargado, con muchos filtros, muchos objetivos, muchos equipos. Eres joven y tu espalda no se resiente. De manera que le di prioridad al equipo. Iba con esta teoría de que el equipo hace la foto. No el fotógrafo hace la foto, sino el equipo hace la foto. Y como yo era un principiante, pues con que más equipo pude atesorar, pensaba que mejores fotos me saldrían. El resultado fue un desastre, porque recuerdo pues en Pasupatina, el templo donde hacen las cremaciones en el Nepal, que yo veía pues una hoguera, los rituales funerarios, decías, ostras, qué foto, aquí le voy a poner un 85. Empezabas allí a mirar en tu equipo entre 5 o 6 objetivos hasta que encontrabas el 85. Bueno, aquí le pondré un polarizador para que el cielo salga más oscuro. El resultado era que cuando iba a tomar la foto, el muerto ya estaba quemado, o sea, ya era pura ceniza. Claro, claro. Y descubrí o empecé a darme cuenta, a cercionarme que es más la rapidez y sobre todo el pasar desapercibido que no la aparatosidad del equipo. Además, con el tiempo, otra cosa que he aprendido que es importante es que con que más discreto es el equipo, más discreto es el fotógrafo. De hecho, hay una anécdota muy conocida de Steve McCurry cuando él hace su primer reportaje que luego le lleva a National Geographic, a las revistas más importantes del mundo. Él trabaja sobre la invasión soviética en Afganistán y él consigue sacar los carretes disfrazado de mujahidín con una chilaba, los carretes en los calcetines y fotografiando, pues eso, ¿no? Como si fueras alguien más. No digo que seas como Mortadelo y Filemón, que tengas que hacer una foto, pues estás en un país árabe, ponerte una chilaba, pero sí que es muy importante el hecho de hacerlo simple, hacerlo Claro. sencillo, como se dice en inglés, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. más sencillo mejor. Sí, sí. En realidad yo creo que una de las cosas importantes, incluso no solo en los viajes, ¿no? Sino también a la hora de hacer un reportaje es primero estar cómodo tú, que eres el que tiene que Sí, estar trabajando, y creo que también es importante a la hora de la percepción que tienen los demás de ti, ¿no? Realmente es interesante ir con con las cosas justas que te sirvan para hacer lo que tienes que hacer, pero sí que es cierto que esto que dicen, ¿no? Del fotógrafo invisible, ¿cómo te conviertes en invisible, ¿no? Pues sería un poquito por ahí, ¿no? sí, es muy sencillo. Tú nunca tienes que ser el centro de atención. Hay personas que no se dan cuenta de que
que su presencia está cambiando el entorno, desde cómo te miran hasta cómo reaccionan, hasta cómo actúan. Y es curioso hasta qué punto la gente a veces no es consciente de la influencia de tu presencia. Si tú estás en una sociedad, obviamente si tú estás perdido en Etiopía, en el Valle del Lomo tomando fotos, no vas a pasar desapercibido. Pero tu actitud, tu manera de vestir, cómo te sitúas, cambia las cosas. A mí me parece que es fundamental que hasta cierto punto entiendas de que tú no eres el niño en el bautizo ni el muerto en el entierro, que tú eres un invitado. Claro. Un invitado, exactamente un narrador, un testimonio, y que con que más pronto desaparezca tu presencia, pues mejores fotografías obtendrás desde un punto de vista de naturalidad. Otra cosa es que quieres hacer un retrato, claro, y obviamente no es eso, pero vamos, hablamos de documentalismo. Hay gente que no se da cuenta. Yo recuerdo, por ejemplo, un amigo mío que hace tiempo que no lo veo, que llevaba una barba hasta las rodillas, el pelo le bajaba de los hombros, iba tatuado por todos los sitios y siempre se quejaba de que le miraban a él. Claro. Y no se daba cuenta que era lógico. Claro. Qué bueno. Oye, ¿y cómo afrontas lo que es la aproximación, ¿no? a los sujetos, a las personas que te vas encontrando? Porque obviamente no es lo mismo, como nos podemos imaginar todos, el aproximarte a una persona que esté en un mercado de Perú, de estos perdidos por la montaña, que en la India, que aproximarte a alguien, por ejemplo, pues aquí en Europa, ¿no? ¿Cómo afrontas un poquito esa gestión? Hay dos fórmulas. De hecho, estas fórmulas las he desarrollado más en este libro, en Los secretos de la fotografía de viajes, se explica bien, pero luego en Ayúdame a mirar y en el último que he sacado, que es Fotografía con una sonrisa, es un concepto que lo desarrollo mucho más porque es una pregunta que me hacen a menudo. Suelen haber dos métodos. El primero es, si quiero robar fotos, el dejar que pase el tiempo hasta que la gente prescinde de ti. Pasas a ser una estatua más en el ambiente. Por descontado que si estás robando fotos en un mercado, no te puedes poner delante de una parada y fastidiarle al tipo toda la clientela. Has de hacer alguna maniobra, como por ejemplo decir, oiga, le molesto aquí, hasta que al final, pues al cabo de 1 minuto, 2 minutos, normalmente ya se olvidan de ti, porque el mismo día a día les lleva pues a tener que estar a lo que hay. Y la segunda fórmula es que antes de trabajar intentes presentarte. Parece que no, pero yo he visto algunos de los mejores fotógrafos del mundo, por ejemplo, hace un tiempo, Emilio Morenati, que WordPress Foto, todo lo que quieras. Coincidimos los dos haciendo un reportaje y cuando él llegó, estábamos trabajando con un colectivo de personas con minusvalías físicas y él lo primero que hace es, antes de tomar la cámara, uno por uno, darle la mano, hola, me llamo Emilio. Y yo creo que esta es una lección de los mejores, sí. El invertir tiempo para que luego tus imágenes sean mucho más naturales. El gran problema que yo siempre suelo explicar en estos directos que tienen la mayoría de aficionados es la prisa. Ellos creen que tomar una foto es la rapidez, lo que tardas tú en hacer clic, y en realidad el clic casi es hombre, si robas una foto y tienes mucha experiencia es importante, pero digamos que esto a nivel práctico es un 1% del factor espontáneo. El 99% es cómo preparas tú la foto, y sobre todo es el primero, si estás quieto pescando, pues avisar que estás para dejarlo todo hasta que te invisibilizas, y el segundo es lo contrario, es dedicar mucho tiempo. Esto te sirve para saber quién acepta que le tomes fotos, quién no, y hacer un intercambio, que la gente no te vea como el cazador de recompensas, que es como hay que tener como una cierta empatía, ¿no?, con respecto a la gente, ¿no? Al final somos también... Sí, enseñar fotos tuyas, enseñar tu teléfono. Hay un fotógrafo muy empático que es una referencia, que es Gonzalo Martínez Azumendi, que al final consigue que sus modelos prácticamente bailen la rumba si es necesario, pero es por la empatía, por hablar con ellos. Claro. Depende del tipo. O sea, yo a veces robo fotos pues, en un mercado para buscar imágenes espontáneas y me gusta mucho hacerlo. Y otras veces cuando estoy trabajando pues, en un pequeño grupo dentro de una pequeña situación,
opto por no ser el individuo silencioso que llega allí con una cámara mirando con una cierta distancia lo que sucede, pensando en composiciones y en luces y todo esto, sino, y además fíjate que ahora con casi 40 años de experiencia me estoy dando cuenta que las mejores fotos salen cuando no tienes nada en mente. Cuando piensas que vas a hacer una foto, de repente lo que pasa es que la experiencia lo que te permite es descubrirla, o por lo menos ser consciente de que está allí. Claro. Pero no la obsesión de la foto. Con que más te obsesionas, tus resultados suelen ser más previsibles. Sí, es curioso lo de la fotografía, porque yo lo explico mucho y lo entiendo de esa manera como que al final es un arte visual como la pintura es más contemplativa. Al final tenemos un lienzo en blanco y tú vas plasmando, pues, o bien copiando lo que ves, o bien lo que recuerdas, o lo que se te ocurre, ¿no? Pero es verdad que la fotografía, que yo me he cansado de oír, no, es que la fotografía es mucho más fácil, ¿no?, que la pintura. Hombre, obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero la fotografía es el arte de componer, imaginar, congelar, como tú quieras llamar, una historia que está pasando delante de ti en menos de un segundo, en un clic, ¿no? Y es ordenar el caos al final, ¿no? Y creo que viene mucho de todo lo que es el arte de la composición y tal, que ya lo explicaba Cartier-Bresson en algún tratado que he leído y que en algunas veces también en entrevistas de él pues ha comentado. Que es muy del interior, o sea, tú te has comido la fotografía, todo lo que tú has visto, todo lo que has admirado, todo lo que tal, y es en el momento del clic cuando lo sacas, pero es instintivo. O sea, no es un acto tan pensado, es un poco lo que comentas. Sí, la fotografía documental es muy espontánea. De hecho, la gente que empieza suele centrarse mucho en el paisaje y en el retrato, porque son motivos relativamente estáticos. Claro. El paisaje sería el paradigma, que tú te puedes dedicar con tu trípode, y a veces aquí en el lago de Bañolas veo a la gente con un trípode, el lago que no se mueve, y pienso, bueno, ¿para qué quiere un trípode si no está quieto? Pero entiendo que es una manera de empezar a abordar la fotografía, el tenerlo todo controlado. Luego la experiencia lo que te lleva es a acelerar tus procesos de reacción, y algo que tú no puedes comparar por internet, que es la experiencia, la consigues practicando mucho y siendo más ágil y más rápido, como cualquier deportista, como cualquier profesional que tiene mucha práctica, tienes dedos. Y es esto, finalmente la diferencia que hay importante entre pintura y fotografía es que el pintor tiene todo el tiempo del mundo para desarrollar sus habilidades con los dedos y con el cerebro. En cambio, el fotógrafo tiene un 500avo de segundo, una milésima de segundo para componer el lienzo. Y en este lienzo entran las mismas variables que la pintura. Es decir, lo que juzgamos finalmente es una imagen, y entonces aquí entra el color, la composición, la textura, la forma, la expresión. Pero es muy diferente la aproximación. De cualquier manera, tanto pintor como fotógrafo necesitan mucho tiempo para controlar sus técnicas. Pero me hace gracia, no es como comparar un tipo que vaya en bicicleta con uno que pilota un avión. Al final, tú te estás desplazando. Un gran ciclista no tiene por qué compararse con un gran piloto. Sencillamente hacen su trabajo y los dos son capaces de conseguir hitos en su especialidad. Pero en fotografía, en mis libros, que luego hablamos un poco de ellos, pero en este sentido, lo que yo explico mucho a la gente es que tienen que intentar practicar todos los días, hacer pequeños reportajes de tu vida cotidiana. De hecho, este último libro, Fotografía con una sonrisa, te habla de fotografía a tu familia, a ti mismo, a los lugares donde vives, porque aparte de que estos son los documentos que a la larga te van a interesar más, porque es tu propia vida, estas situaciones te permiten practicar tanto como quieras, ¿no? Yo tomo a mi hija, le hago una sesión de retrato y no hay mucha diferencia en la técnica que luego utilizaré pues, con un señor en el Tíbet o con un nativo en la Amazonia. Lo importante es haber adquirido la técnica en casa y de hecho muchas personas se piensan de que para hacer fotos buenas ha de ser exótico lo que tienes delante. Sí. Y en realidad lo exótico es una trampa, porque a ti te parece que es interesante porque para ti es exótico, pero para una persona que vive allí posiblemente es cotidiano. Su día a día.
tu sociedad. Por lo tanto, al final lo que aflora es tu capacidad de ver y de mirar y de resolver una foto, y no tanto pues que si una persona lleva una chilaba o lleva un sari o lleva un taparrabos. Sí. Oye, cuéntame me ha encantado, por cierto, no lo tenía un poquito, no lo tenía en el radar, pero me encanta el título de tu último libro, ¿eh? Fotografía con una sonrisa me ha gustado un montón, ¿eh? A mí me gusta la portada porque es una sonrisa inmensa. Fotografía con una sonrisa es un libro, es la segunda parte de Los secretos de la fotografía de viajes. Ahora que no podemos viajar, que vamos a estar posiblemente un par de años y llevamos ya varios meses sin viajar, creo que es importante eh, mm, continuar tomando fotos de lo que es tu historia, tu propia historia, y esta es tu vida cotidiana. Ahora ya no te vas a fotografiar a la Katmandú, ahora tienes que fotografiar tu barrio. Y aquí es cuando yo creo que le podemos sacar un gran partido a aprender a tomar fotografías de lo cotidiano. No hay ningún tratado, ningún libro que hable de lo cotidiano. De repente me di cuenta que estaba como tú y como casi todos vosotros, ¿no? Confinado sin poder moverme. Y pensé, oye, ¿por qué no escribir alguna cosa sobre lo maravilloso y lo feliz que puede ser fotografiando a tu familia, fotografiando a tus amigos, fotografiando tu entorno? Y estoy encantado de este libro porque al final es un libro que es un canto a la cotidianidad. Y aquí yo siempre digo que las buenas fotografías a menudo aparecen ahí donde no pasa nada. Me encanta esta frase, es mía. Pero sí, es cierto. Estamos dando vueltas al mundo buscando los tópicos, ¿no? Que si vas al Taj Mahal, vas a Machu Picchu, tienes que hacer horas de espera para hacer una foto porque hay una cola de gente delante con teléfonos y cámaras, como tú, no nos engañemos, eres uno más, una hormiga más. En cambio, y a veces hasta pierdes un poco el gusto de la fotografía por estas colas que hay que hacer para hacer la foto desde el mirador. Y tenemos algo que es gratis y rápido y es mucho más profundo, que es hacer una crónica visual de tu vida. ¿Y tu vida quién es? ¿Es tú? Pues tu chica, es tu hijo, tu hija, tus padres, tus amigos. Y al final es lo que más te interesa, porque si tú pones en Google Taj Mahal o Machu Picchu, te van a aparecer cientos de miles o millones de fotos, la mayoría mejores que las tuyas encima. En cambio, en el momento en que tú fotografías, pues en mi caso Lago de Bañolas, que saqué un libro hace poco, que es donde vivo, te das cuenta de la magia que hay a tu alrededor y que normalmente no la vemos porque tenemos la mente en Machu Picchu. Sí, es difícil a veces ver lo que tienes delante, porque lo tienes tan manido, ¿no? Lo tienes tan visto, que no te das cuenta a veces, ¿no? Los sitios más bonitos del mundo, la gente que vive allí, para ellos, pues no es que no sea bonito, es que directamente lo ven todos los días, ¿no? Justo, la historia sucede, normalmente no somos conscientes de la historia. Ahora mismo, en la etapa que estamos viviendo, a pesar de las noticias, mm, individualmente no eres consciente que estás viviendo un momento histórico que se estudiará en los libros en el futuro. O como decía John Lennon, historia es lo que acaece mientras estás pensando que harás mañana. Por lo tanto, este libro de fotografía con una sonrisa está pensado sobre todo para que la gente sea consciente de la grandeza del presente, de la cantidad de posibilidades que tienes mirando tu cuarto de baño. Ponte a hacer un bodegón de tu cuarto de baño y te puede salir un auténtico reportaje. Hay un fotógrafo francés, Vera, que en el confinamiento ha hecho una serie de bodegones de las cosas que tenía en su nevera y ha sacado un libro. Pero lo importante, ¿entiendes? Es la actitud. Sí. Y esto es lo que hace ser mejor fotógrafo. Luego tú, cuando te vas de viaje o cuando haces un reportaje, aplicas lo que has aprendido. Claro. Pero uno no aprende en campo contrario. Yo siempre digo, uno no se hace fotógrafo yendo al Machu Picchu, uno se hace fotógrafo fotografiando la iglesia del pueblo y aprendiendo allí todos los recursos posibles que luego aplicarás en Machu Picchu. Claro. Y oye, claro, con esto de la fotografía de viajes, estaba pensando, ¿cómo te dio por adentrarte en este mundo? Porque siempre ha sido un mundo complicado, ¿no? Lo de la fotografía de viajes. Bueno, yo tengo la suerte que vengo de una generación que todavía funcionaba la prensa escrita
y entonces había mucho más presupuesto de publicidad, lo cual te permitía. Yo empecé trabajando para la revista de Iberia, de Ronda Iberia, de manera que si más no, el avión lo tenía gratis y, y ya es mucho. Sí. Y luego la propia revista me ponía los hoteles, los vehículos y la película. Era mucho más fácil en aquella época. Pero contestando a tu pregunta, te voy a decir de que en realidad a mí a la fotografía no me interesa tanto como me interesa el viaje. Es decir, yo me hago fotógrafo porque quiero viajar. No me hago viajero porque quiero fotografiar. Es muy importante este matiz porque esto marca toda tu carrera. Cuando yo estoy viajando no estoy obsesionado por las fotos. Cualquiera que ha viajado conmigo, a veces organizo talleres fotográficos, lo ve que es mucho más importante entender qué está pasando y llegar a la conclusión de lo que es esencial. Como dice David Alan Harvey, un colega mío de National Geographic, lo importante es entender las claves, no tomar la fotografía. Y para entender las claves has de ser viajero, y entiende por viajero un antropólogo, un sociólogo, personas interesadas por el mundo, no interesadas en ganar premios. En el momento entonces en que tú decides ser viajero, pues dices, bueno, puedes ser cantante, pero con mi voz no iba a llegar muy lejos, puedo ser vendedor. Empecé vendiendo enciclopedias, pero al final pensé que tampoco... No era lo tuyo, no era lo tuyo. Hay alguna serie de profesiones que te permiten viajar, pero fotógrafo es perfecta, porque te permite viajar si eres capaz de vender tus fotografías. Y así empecé yo, como tantos fotógrafos profesionales, tú mismo posiblemente, tú haces el viaje, te produces el viaje, Sí. entonces vas con tus portafolio, vas a la revista, al País, a Viajar, a Geo, oye, he hecho este reportaje pues, sobre esta etnia en Costa de Marfil. Ah, me gusta, te lo compro, vale, pues vamos bien. Y Claro. luego hay un momento que no es fácil, no es en un año, a veces en 2, en 3, en 4 años, cuando tú estás vendiendo tu material, que la sartén, como las tortillas, ¿no? Se gira y ya son ellos que te llaman. Oye, como sabemos que lo que haces nos interesa, pues precisamente tenemos esta propuesta, ir a Tailandia, hacer un reportaje pues, sobre tal. ¿Te interesa? Claro. Esto era así. En estos momentos del mundo digital, las cosas ya no son así, pero todavía hay posibilidades. Yo creo que los fotógrafos de viaje, si quieren centrarse en ser fotógrafos de viaje, no van a llegar muy lejos. Porque yo no puedo competir con el fotógrafo que toma fotos en Sudáfrica y hacer un reportaje de Sudáfrica mejor que él, porque o sea, hoy en día él y yo usamos los mismos recursos para enviar nuestras fotografías. Igual que posiblemente un fotógrafo de Sudáfrica no va a hacer un reportaje sobre el lago de Bañolas mejor que el mío. Claro. Entonces el concepto de fotografía de viajes ha cambiado. Yo creo que ahora es de ir más al estilo, a la manera en que explicas las cosas. Cuando a mí me propone la revista Viajar dar la vuelta al mundo para su 20 aniversario y más adelante Olympus también me hizo un reportaje parecido, yo sabía que por precio no puedes competir con el stock, porque si tú quieres publicar una vuelta al mundo, pues empiezas a bajarte fotos de iStock a un Claro. euro y vas a O menos. sí, fotos saturadas, aquello que la saturación, un amarillo que parece una pastilla de jabón de un cielo blanco, todas estas cosas. Pero bueno, que al final, vamos a decir que por 50 euros tienes las fotos. No, ¿para qué le vas a pagar a un tipo 2.000 euros o 3.000 euros? Pero en el momento en que tú expliques las historias con tu mirada, aquí ya cambia el concepto, porque el buen fotógrafo no es aquel que no imita a nadie, es aquel a quien nadie puede imitar. Y tú tienes que llegar a ser alguien bueno, que obviamente no vas a ser Dios ni vas a ser el único, pero sí que tenga una personalidad en la manera de explicar las cosas. Yo recuerdo cuando empezaba que conocí a un muchacho que me dijo, yo quiero hacer fotos como Sebastián Salgado. Y yo le dije, ¿para qué? Si Sebastián Salgado está vendiendo fotos. Siempre serás una copia. Claro. Y entiendo, y tú que eres un buen docente lo sabes, que es necesario copiar al principio para formarte, porque
de repente quieres hacer aquel color pues que hacía Jay Messel, o quieres hacer aquellos toques de flash que hacía Helmut Newton, o buscas en blanco y negro pues el dramatismo de Salgado. Y estás obligado a hacer estas cosas para aprender la técnica, para ponerte en su piel y entender el planteamiento de ellos. Pero hay un momento en que tú no puedes ser una copia de ellos, ni un Frankenstein a base de ser un trocito de cada uno, sino que lo que importa es lo que tú decías al principio. Cuando te haces un clic, en aquel clic estás arrojando toda tu cultura, todos tus conocimientos, no solo técnicos, sino tus conocimientos sociales, antropológicos, políticos, religiosos. Es apasionante, porque tal como si lo ves así, ser fotógrafo es una profesión tremendamente muy completa, tremendamente compleja, en la que el clic o la cámara es algo, pues como puede ser el lápiz o la marca de ordenador de un escritor. Sí. Tú no arrojas un teclado, tú arrojas una vida. Claro. Y esto es difícil de entender, sobre todo al principio, porque es verdad que siempre está oye, ¿qué cámara me compro? Oye, ¿qué objetivo es el mejor para esto? Y tal. ¿Cuál es a mí me hace mucha gracia, sobre todo, que yo creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Que dice, oye, quiero un objetivo todoterreno. Y yo la verdad es que siempre digo lo mismo. Digo, pues si te digo que mi objetivo todoterreno es el 35 milímetros, yo con ese me lo llevo a todos lados. O sea, que para mí es el todoterreno. Sí. La verdad es que es difícil de explicarlo, porque sí que es cierto que es una carrera de fondo, o sea, es como tú comentas, es empezar poco a poco, es empezar a fallar, empezar a darte cuenta. Al principio tú lo comentabas, ¿no? Cuando te llevabas ahí todo el equipo, que si filtros, que si no sé qué, y al final te acabas dando cuenta que es mucho mejor ir con una bolsita pequeña, además tú lo has contado alguna vez, ¿no? Que vas con una bolsita chiquitita, con tu cámara, un objetivo chiquitín y a funcionar. Y eso es lo importante, ¿no? No depender de una herramienta, sino contar tu propia historia. Es que para la persona que empieza, el concepto de desplazarse es más cómodo desplazar el zoom que no desplazarse él o ella. Es un tema de acuerdo que cambia la perspectiva, pero no es un punto importante. Es más un tema sobre vergüenza, sobre que te da corte. Te es más cómodo estar escondido detrás de una columna, dándole al zoom y aproximándote a través de la óptica, que no salir de la columna como el que sale del armario y dice, oiga, que soy fotógrafo, perdón. Y ser tú. Esto es el aprendizaje que libros como Los secretos de la fotografía de viajes ayudan a mirar, y fotografía con una sonrisa. Insisto, lo que pasa es que es como todo, es lógica, y luego pues hay unas técnicas que no técnicas fotográficas, sino más bien unas técnicas de empatía que son muy importantes en documentalismo. Yo entiendo que una persona que hace bodegones no tiene que ser empático con una manzana. Claro. Pero cuando fotografías personas, cuando fotografías el mundo real, tú eres parte de él, de manera que tienes que saber dónde estás y tienes que saber cómo aproximarte y incluso tienes que valorar qué reacciones van a haber cuando tú empieces a tomar fotos. Son básicos, pero bueno, se han escrito un montón de libros de autoayuda también sobre cómo has de vivir, pues imagínate sobre cómo has de fotografiar. No, la verdad es que la cámara de fotos o la fotografía en sí es una buena terapia, muchas veces. Es una buena terapia. Es muy buena. De hecho, una antigua ayudante mío, Rosina Ramírez, que estaba trabajando en usar la fotografía para personas con problemas importantes, mentales y de relación, problemas de relación. También yo he conocido personas muy introvertidas que la fotografía les ha ido ayudando a romper, pero es terapia para todos, porque yo recuerdo una vez que estaba en el Amazonas ahí navegando con un barquito pequeñito de Médicos Sin Fronteras, y miraba a la orilla derecha, veía árboles, miraba a la orilla izquierda, veía árboles, veía cocodrilos, veía pájaros salvajes. Pensaba, ¿qué haces aquí? Y la respuesta es que eres fotógrafo. Si no fuera fotógrafo, quizás estaría jugando al dominó. Claro. O al parchís, pero el ser fotógrafo te obliga. De repente, yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto inacabado sobre la medicina en el mundo. Pues bueno, ostras, tengo ganas de ir a Filipinas a fotografiar estos cirujanos que trabajan con los dedos, o ir a Perú a fotografiar a los chamanes.
te buscas, ¿no? Díaz Burgos, pues va continuamente al Caribe porque su mundo es el Caribe, en lugar de quedarse en su mazarrón natal, o Cartagena, perdón. Y es eso, la fotografía es un motor que te mueve como un cazador, como un pescador a salir de casa, a enfrentarte al mundo en el buen sentido. Claro. ¿Has tenido algún lugar, algún reportaje que has dicho, esto sí que es difícil? Sí, muchos, pero vamos, por hacerlo más sencillo, porque tengo una vida con muchos reportajes hechos, quizás lo más difícil para mí ha sido fotografiar a la gente rica, a los millonarios. Ujú. Fíjate que todos los reporteros tenemos una cierta tendencia a fotografiar, sobre todo en otros países, porque luego resulta que en Europa, en América, el acceso a las personas con problemas es muy limitado. En cambio, tú te vas pues, a África y fíjate, oye, SIDA en África. Tienes muchas ayudas y es muy fácil. Pero en cambio es lo contrario, lo que es difícil es fotografiar a personas que ganan en un día lo que tú ganarías en 20 años y dejar que te permitan el acceso a su vida privada. Fíjate, ¿no? Sí. Y otro reportaje que fue muy complicado para mí fue el que hice sobre la esclavitud, pero más que nada porque ellos entendían, sobre todo, obviamente no los esclavos, sino los tipos que estaban esclavizando a la gente, que un tipo con una cámara allí era un peligro y de hecho mis fotos cambiaron muchísimo todo lo que estaba pasando, pero me podrían haber liquidado fácilmente porque Joder. iba solo en la República Dominicana y Haití con kilómetros y kilómetros que no había nadie, o sea que pegarme un tiro y enterrarme y de repente un español ha desaparecido, sí, Ya. hasta te quemar cuando queman los campos de azúcar. Fue un reportaje, todo esto está en mi página web, pero vamos, que hay muchas historias, de hecho, algún día explicaré, si puedo, explicaré también lo que ha sido mi vida. Pues no estaría mal, que seguro que tienes muchas cosas que contar, ¿eh? Muchas anécdotas, Sí, la muchas... fotografía ha sido apasionante, sin que sea para mí importante en el sentido de que por encima de todo soy un ser humano, soy un viajero y luego que toma fotos. Es cierto que el tomar fotos ha hecho que mi vida fuera una vida muy especial y, y en estos momentos, pues bueno, ya lo que podría ser el otoño de mi vida me apetece explicarlo, no tanto batallitas de abuelo cebolletas, sino explicar cómo fue en Ayúdame a mirar, que es un libro que está escrito en 25 años, en el que yo comparto todos los grandes fotógrafos que he conocido y lo que he aprendido de ellos. Y pues en estos libros, ¿no? Tanto el libro de Bañolas como Sonrisa, como Viajes, pues dices, mira, yo durante estos años he llegado a estas conclusiones, yo creo que son interesantes, pero en todo caso míratelas, vale 20 euros. Lo pondremos por los enlaces también a tu página web para que la gente pueda ir ahí y lo vea, porque la verdad es que tienes te gusta escribir, tienes ahí un punto de escritor también muy interesante, de docente también, muy interesante, y es muy bueno que la gente lo conozca. Ostras, antes me has comentado que claro, tú te fijas en fotógrafos, estudias fotógrafos, los admiras, te inspiras. ¿Tienes tú alguno, o bueno, varios, me imagino, ¿no? Sí, Que te hayan sí. marcado, que te hayan hecho el clic en la cabeza y a partir de ahí hayas empezado a fotografiar ya un poquito más consciente de lo que hacías? Sí. Bueno, te voy a decir que uno de mis hobbies es leer biografías de fotógrafos. Mm. Tengo una gran biblioteca de fotografía, pero eh, siempre busco biografías, porque la biografía te explica al fotógrafo y entender al fotógrafo es entender su manera de actuar. No se trata tanto de ser un teórico, un curator, que dicen en inglés, ¿no? Un curador, más traducido en español, un comisario, Sí. que mira fotos y dice, este está bien, este está mal, sino decir, bueno, ¿y por qué fulanito, Margaret Burwell, por qué Robert Capa, por qué hace esto? ¿Por qué Eugene Smith trabaja de esta manera? Y en el momento en que tú lees su biografía, muchas veces son autobiografías, como la de Helmut Newton. Helmut Newton, que es un referente para mí, escribió una pequeña biografía maravillosa, de manera que todo cuadra. Vas al samsara, al círculo mágico de las religiones asiáticas, en que entiendes la obra porque entiendes al fotógrafo. Claro.
De manera que, dicho esto, y respondiendo a tu pregunta, para mí el fotógrafo que rompió con todos mis esquemas fue David Alan Harvey, un fotógrafo de National Geographic, en el momento en que entendí que me encantaba su trabajo, que iba con una pequeña Leica y un 35 milímetros. Luego yo fui con una Leica y era con Olympus, pero también con 35 milímetros. Y es porque de repente entendí que la fotografía puede ser muy sencilla técnicamente, pero lo que la hace compleja es la mirada del fotógrafo. Sí. Y aquí es cuando, a pesar de que yo empecé con poco equipo a partir de la experiencia de Nepal, iba con un zoom y un 28, todavía reduje más el peso y el equipo. De repente David Alan Harvey me descubrió que las grandes fotografías es un tema, es un concepto intelectual, no es un concepto técnico. Y él me cambió mucho esta noción. Yo quise ser, luego fui alumno de Alex Webb, que también trabajaba con lo mismo, una Leica en 35 milímetros, y fui entendiendo que es este concepto que te digo, Elliot Erwitt, pero luego ya entraríamos pues, a muchos más. Y luego españoles, Navia. José Manuel Navia, también en su momento, él trabajaba también con una Leica y un 50 milímetros, y me encantaba su manera de entender la luz, su manera, tú hablas con él y él es un filósofo, una persona muy culta. Te das cuenta que la fotografía no es un tema de marcas, no es un tema de equipo, no es un tema de objetivos, sino que es un tema de formación del fotógrafo y de empatía. Claro, eso es. Sí, Navia además tiene ese puntito que antes comentabas de huir de lo exótico, ¿no? Los trabajos de Navia en el interior, es muy interesante y fíjate que me resulta a veces curioso ver fotografías de Navia de lo que es la España rural y parecer exóticas, porque como estamos como acostumbrados a ver el exotismo de estos países alejados, ¿no? Y cuando de repente descubres el interior visto desde la mirada del fotógrafo, ostras, parece yo que sé, ¿no? Sí, por eso te decía al principio que el exotismo es una trampa, que no es un tema de fotografiar saris o fotografiar personas de otras razas. Otra cosa, y me dirás, ¿y tú por qué lo haces? Bueno, porque yo me he ganado la vida trabajando para fotografía, para revistas de viajes, de manera que tampoco iba a buscar, no es exótico, pero yo estoy por encima del exotismo. La gente quiere ver, como viste, pues en una ceremonia ritual, cómo puede vestir un campesino en el Tíbet. Pero como fotógrafo, a mí me parece que hay algo que está por encima del exotismo, y es la comprensión. Aquí, pues en España, la gente teóricamente es católica, aunque el Estado es laico, resulta que hay un montón de subvenciones para la Iglesia católica. Y claro, vamos por Asia y nos metemos en un templo budista y nos parece exótico. Los monjes van de naranja, hay estas grandes estatuas doradas, pero en realidad esto es la forma. Tú primero es de entender qué es el budismo, qué influencia tiene esta religión sobre la manera de ser, sobre la manera de actuar, y a partir de aquí pues empiezas a pasar un poquitín de lo que sería el tabú, lo que sería el modelo, y es cuando empiezas a tener una mirada más interesante, pero es una mirada sociológica, religiosa, política, antropológica, no es una mirada estética. De manera que es cierto, mucha gente en fotografía de viajes busca la estética, y esto es lo primero que ves, pero esto lo ves tú y lo ve el vecino del quinto, que es la primera vez que sale en un viaje todo organizado. Ya cuando dices, bueno, yo soy fotógrafo, quiero ser fotógrafo, pretendo tomar buenas fotos, has de huir de este nivel de tópico para, como Navia, intentar entrar en lo que es la esencia de las cosas, y a partir de aquí un mundo tremendamente grande, una nueva dimensión se materializa delante de tus ojos. Claro. Oye, y antes que hemos comentado, ahora al final, ¿qué llevas en la bolsita? ¿Qué llevas en la bolsita para fotografiar? Lo mismo, llevo una riñonera y allí llevo un Olympus con un 35 milímetros. Hablo el equivalente, porque como es un formato diferente, es para generalizar. Luego llevo una pequeña bolsita de aproximadamente, pues estos serán 15 centímetros, es decir, un cinturón. Sí. Donde llevo
un angular, que sería un 24, y un tele de 85 milímetros. Y ya está. Pues ya con eso al fin del Eh, mundo, ¿eh? sí, los uso poco porque el 24 sale cuando estoy en un lugar muy apretadito, muy estrecho, en una habitación pequeña, en algún lugar donde necesito ampliar el ángulo de 35 milímetros. Y el telecorto, pues me puedes, obviamente para algún retrato, en un momento determinado yo no puedo acceder porque tengo un río delante, porque tengo alguna cosa, Ujú. o incluso también para cambiar la perspectiva, para Sí, que mis reportajes no sean 100% la perspectiva del 35 milímetros, o sea, hacer un contrapunto. claro. Esto es mi equipo normal. Obviamente, si estoy, como soy un fotógrafo profesional, si me envían a hacer a fotografiar animales, un parque nacional o, no Tienes sé, un que, tema tienes que complicado, coger puede llevar ahí. una óptica extra, que como podría ser un zoom, pero no es mi óptica habitual, digamos que es para casos excepcionales. Antes has hablado de Bañolas, ¿no? Es donde tú vives, donde has desarrollado, Sí, además, proyectos que has plasmado en libros, ¿no? claro, fíjate, llevo 40 años fotografiando el lugar donde vivo. Imagínate como fotógrafo lo que te enseña. Es que yo mismo, esta mañana he salido y he visto algo que no vi ayer. Y ayer salí y vi algo que no había visto ni anteayer ni en 40 años. Es como una especie de ejercicio tremendo para estirar todos los días más tu capacidad de ver. Y qué mejor que en el lugar donde vives. Es algo que al final pensé, bueno, quizás debería sacar un libro y he sacado, no sé si lo ves bien en la cámara, pero es un libro, ¿sabes por qué refleja? Porque los lagos reflejan. Ah, Por lo claro. tanto, entonces hice un libro que se llama Speculum, que significa reflejo, pero bueno, luego le sacas la tapa Sí, y luego este es lo el libro. pondremos. Sí. Y entonces te digo una cosa, no voy a vender el libro. La historia básica es que hay algo que yo aprendí cuando empezaba. Cuando yo empezaba, vi un fotógrafo que se llamaba Joel Meyerowitz y él hizo un libro fabuloso con cámaras de gran formato sobre un pequeño lugar que se llamaba, estaba en Florida, el Cape, Ujú. y le llamó Cape Light, la luz del cabo. Yo he hecho algo parecido, la luz del lago. ¿Y qué, cuando haces esto, qué estás haciendo? ¿Un libro de postales? No, esta es la clave. Cuando yo veo el libro de Cape Light de Meyerowitz, entiendo cómo actúa la luz sobre lo que podríamos llamar nuestro entorno y cómo cambia, o sea, qué magia adquiere nuestro entorno en función de la luz. Para mí, cuando compro Cape Light, no estoy buscando una guía turística de Cape Light, estoy entendiendo una manera de transformar la luz en imagen de un fotógrafo que luego fue una referencia para mí. Yo he intentado hacer lo mismo con mi libro de Bañolas. No he hecho un libro de postales de Bañolas. Es un libro que cada una de las fotografías es una técnica diferente, es un concepto diferente a la hora de abordar un mismo lugar. Ujú. Es mi respuesta 40 años más tarde al que Blight de Joel Meyerowitz. Bañolas Speculum es un libro que intenta inspirar, no mostrar que la gente, qué buen fotógrafo es Tino. No van por ahí los tiros van porque hay fotos movidas, hay fotos concretas, hay fotos con niebla, hay fotos a mediodía, hay fotos con filtros de densidad neutra. Es un poquitín el decir, el paisaje no es que tú estés delante de un lugar bonito, en un mirador que te pone mirador y hacer Ujú. clic, sino que es algo vivo. Precisamente la gente, hablábamos antes de que empieza por el paisaje porque no se mueve. Sí. Pero luego muchas veces la gente se queda en el paisaje, esperando. Entonces la foto está en función de que si aquel día la luz es bonita, deja de serlo. Lo que yo intento explicar después de fotografiar 40 años el lago de Bañolas es que se pueden aprovechar casi todas las luces siempre y cuando te saques de la mente de nuevo el tabú de la puesta de sol por Claro, sistema o del cielo azul con el polarizador. claro. Y bien, y aparte este libro como fotografía con una sonrisa, como ayúdame a mirar, la gente pues me lo puede pedir directamente firmado, pagando 6 miserables euros de mensaje. Pues lo pondremos, además como en tu página web lo tienes indicado y además tienes todo lo demás, pues por supuesto ahí remitimos a la gente que se anime porque desde luego va a disfrutar de una manera diferente de ver o de cómo interpretar un paisaje, ¿no? Es que me ha parecido súper interesante porque es cierto, es que al final, joder, los fotógrafos tenemos superpoderes, es que podemos cambiar las cosas.
Sí, simplemente un tipo que poniendo... tiene biografías muy interesantes es Ansel Adams. Perdón, Ansel Adams era un gran docente, Mm, tiene un montón de libros escritos y al final todo el mundo pues piensa en las fotos que le hacía en blanco y negro, sobre todo, ¿no?, de los parques nacionales. Pero en realidad, cuando tú lo lees, él te explica cómo va con su mula, cómo va buscando el espíritu del gran capitán, que es una montaña mm. que hay en Yosemite. Y es cuando te das cuenta que la fotografía no es que tú estés delante de un lugar que sea bonito, la fotografía es que tú estés bien y seas capaz de captar las cualidades de lo que tienes delante, sea a la hora que sea o el momento que sea. Es mucho más interesante, porque de nuevo vamos al círculo del samsara. Empiezas con el paisaje porque es fácil y acabas con el paisaje porque te das cuenta que es dificilísimo. Pues oye, yo creo que esta reflexión es perfecta para cerrar esta charla, que sé que tienes otros compromisos y bueno, yo te agradezco un montón el que hayas Bueno, compartido un ratito. Y bueno, la verdad es que yo creo que la gente también lo ha disfrutado muchísimo. Como hemos dicho, pondremos todas las referencias para que puedan encontrar un poquito más de ti, de tus libros, de tu trabajo, que te puedan seguir. No sé qué opinas de las redes sociales, yo te pondré también tu Instagram. sí, a ver, es una muy buena pregunta. Y no voy a decir nada nuevo, pero como todas las redes sociales depende de quién las utilice y cómo las utilices. Para los fotógrafos, yo recuerdo cuando empecé, dejé mi Facebook un poco para decir, entro en Instagram, que mucha gente me dijo, tú también has caído, uno más en Instagram, y me sabía mal, pero has de entender que Instagram no es Facebook, como tampoco es Twitter, como tampoco es LinkedIn, y ahora está Tutut, o como se llama, o YouTube, es otra. Es importante. Por ejemplo, algunos encargos que me han venido y a ti también, el cliente ya no mira tu web, el cliente mira tu Instagram. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí, 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 pero totalmente. Y cada vez más. Es lógico, tú abres tu teléfono, abres tu página, abres aquello y de repente ves ahí de 10, 15, 20, 30, 40, 50 fotos en un minuto y te da lo que tú buscas del fotógrafo, que es su uso del color o del blanco y negro, la temática que utiliza, su manera de ver, su manera de entender y es, digamos, un quick rápido del fotógrafo, un apunte muy rápido pero decisivo a la hora de Sí. contratarte o a la hora de seguirte o a la hora de inspirarte. Es verdad. Por lo tanto, uno no puede cargarse Instagram. Entonces, ¿qué me cargo yo? Pues te voy a decir una cosa, a mí me duele, pero chico, yo sigo 200 fotógrafos y me agobia ver tantas fotos juntas, porque no las disfruto. Claro. Yo para ver lo que hacen 200 fotógrafos en un día necesitaría 1 hora y media. Si realmente quiero, por respeto, quiero estudiar aquella foto que han colgado y entenderla. Y ahora, eso de la primera piedra, que no sea culpable que tire la primera piedra. ¿Quién se toma en Instagram un minuto para ver la fotografía pues, que ha colgado Isabel Muñoz o que ha colgado García Lix o quien sea? Claro. Sí, No, sí. vamos rápido, o sea, hacemos el plap, plap, plap y no las disfrutamos. Volvemos de nuevo al viaje. El viaje, ¿cuál es el problema de la fotografía de viajes? Que todo el mundo tiene prisa. ¿Cuál es el problema de seguir a 1500 fotógrafos en Instagram? Que no te comes un rosco, que Sí, sí. no te sirve para nada. Y por lo tanto mi reflexión va más bien a que ya no importa tanto el número de gente que sigas o que dejes de seguir, lo que cuelgues o dejes de colgar. Tú cuelgas para que potencialmente a la gente que le interesas tú en aquel momento pueda dedicar unos segundos, si es posible algunos minutos, a ver lo que haces, como cualquier fotógrafo que enseña su portafolio. Pero luego a la hora de seguir, has de ser consciente de que tú no puedes, no llegas a... Si yo tengo 5.000 seguidores en Facebook, yo no puedo leer lo que están colgando mis 5.000 seguidores. Claro. Y aparte sería un tiempo perdido. Y en Instagram me pasa lo mismo. La verdad es que últimamente he limitado. Hay gente que me escribe, incluso se enfadan cuando les digo, oye, yo no puedo mantener un diálogo, un chat contigo continuamente porque Sí. tengo miles y miles de personas que contactan conmigo buscando un chat. No me pagan, no puedo vivir yo de contestar qué objetivo tienes que utilizar o cómo ser Sí, sí. fotógrafo de National Geographic. Por lo tanto, es entender las redes. Si tú quieres estar conmigo, ven a un taller mío, cómprate un libro mío.
O si me haces una pregunta, yo por educación, cortesía voy a intentar contestar, pero no empecemos un chat de aquellos de Sí, horas y líneas y, oye, ¿y tú cuáles son tus mejores fotos? Y que, mírate, mídeme mis fotos, hazme una crítica, porque claro. tienen miles de personas, pues, es un coñazo. Sí, es la doble cara, que por una parte es verdad que te da mucha cercanía con respecto a tu audiencia, pero claro, por otra parte la audiencia tiene que entender que no te paga Instagram o no te No, y paga aparte, Facebook. sí, y aparte lo que te digo, para mí es muy importante. A mí me sabe mal mirar las fotos rápidas. Al final me agobié tanto que dejé de mirar mucho el Instagram, porque tengo un montón de amigos míos colgando cosas, pero es que yo no puedo dedicar 1 hora y media cada día Sí, a ver fotos que han hecho mis amigos. Me encanta lo que hacen, pero no puedo pasarlo rápido. Es que para mí me duele ver una foto que es una obra maestra, verla tan rápido sí. como cuando tomas una foto, en una fracción de segundo. Sí, es verdad, es el tiempo en el que vivimos, pero es cierto que es una lata, ciertas cositas de... es verdad, es que vamos muy rápido. John Lennon, la vida es aquello que pasa mientras estás pensando qué vas a hacer mañana. Exactamente. Bueno, Tino, lo dicho, muchísimas gracias Gracias a ti, y me encanta tu canal y tu trabajo. pues muchísimas gracias, además viniendo de ti. Y nada, nos veremos o bien por Bañolas, por Barcelona, o si vienes por Zaragoza o donde sea. Me encanta ir a Zaragoza. Un abrazo. Igualmente, gracias a todos y gracias por la paciencia de estar aquí. Hasta luego.